No es usual lo que voy a hacer hoy, pero ahora van a ver por qué está allí en la pantalla los dos pasajes bíblicos. Es justamente para hacer una aclaración de algo que se ha comprendido en líneas generales en cuanto al suceso que vamos a mirar esta mañana. Pero por ahora quiero que vayan al libro de Números, capítulo 13, y voy simplemente a leer los primeros 3 versículos. Ya van a ver por qué hago este trabajo. Dios no necesita el espionaje, no necesita de trabajos de inteligencia para llevar a cabo sus propósitos y enterarse de lo que viene por delante. Números 13 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Señor, gracias te damos por tu palabra. Como siempre, es un honor grato y profundo para nosotros el poder detenernos en el correr de la semana, hoy el primer día, para abrir las Escrituras y buscar en ti, Señor, el sabio consejo. Te rogamos en el nombre de Cristo que la apliques a cada uno de nuestros corazones, porque te lo imploramos en ese bendito nombre que es el de Cristo Jesús. Amén. Cuando Dios le da a usted una orden, y a mí, a todos nosotros, cuando Dios dice que hagamos algo, partiendo de la cruz, por ejemplo, que nos pide que tenemos que aceptar a Cristo, el Cristo histórico y el Cristo como obra. La pregunta es, ¿tenemos que corroborar si lo que Dios pide es viable para nosotros? Si Dios me dice, te necesito para algo, o quiero que vayas a tal lugar o hago tal cosa, nos sentamos a pensar, bueno, a ver, ¿tengo yo que investigar un poco más a ver qué es lo que Dios está cocinando? ¿Tengo que informarle a Dios de las conclusiones a las que yo arribo cuando se trata de sus órdenes o de sus mandatos? Eso es para que vayamos pensando un poco. Vamos acá a revisar un incidente que es muy, pero muy interesante y nos habla de un pueblo que en lugar de actuar, y esto es un problema que lo vemos a través de toda la historia del pueblo de Israel, que en lugar de actuar tal como Dios les pedía que lo hagan, más bien lo que hacían era tratar de mezclar los planes de Dios con las consideraciones humanas. Vamos a tratar de ver de qué manera ayudamos a Dios en lo que Dios nos manda a hacer. Es decir, lo que yo llamo un servicio de inteligencia humano. Vamos a enviar espionaje para ver si lo que Dios está pidiendo realmente es alcanzable, es posible y si es viable para nosotros. Si Dios al haberme escogido realmente está haciendo las cosas bien, o yo tengo que tratar de darle algún tipo de información para hacerle entender a Dios que quizás no está tomando la mejor decisión
se puede equivocar conmigo? Esto es algo que vamos a considerar. Acá tenemos un suceso, uno de esos tantos sucesos en la Biblia que nos dejan, no sé, con una curiosidad tremenda, algo muy interesante. Y lo que tenemos es el pueblo de Israel enviando, previamente a entrar a la tierra prometida, un cuerpo de espías para poder hacer un reconocimiento de la tierra y de los habitantes que moraban en esa región del mundo. Vuelvo a repetir, previamente a tomar posesión de lo que conocemos como la tierra o territorio de los cananeos. Algunas personas, saben, no han interpretado bien este asunto, por eso es que quiero que nos detengamos a considerar bien la cosa. Es decir, concluyendo que Dios fue el que envió a los espías a considerar o evaluar la tierra antes de meterlos en la tierra de Canaán. Y llegan a esa conclusión basado justamente en lo que dice ahí en el versículo 3, cuando dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, y acá está el lío, dice, conforme a la palabra de Jehová. Cuando se lee esa frase, conforme a la palabra de Jehová, cerramos la Biblia y decimos, ahí está el meollo del asunto. Dios fue el que mandó a Moisés enviar los espías. Y ya no interesa más lo que diga el resto de las escrituras, lo importante es que en esa sola frase se cerró el asunto y se cocinó la cosa. Dios es el que determinó que se envíen espías a explorar la tierra y entonces venir con la información para ver si es viable el proyecto que Dios tiene en manos con el pueblo de Israel. ¿Usted está pensando teológicamente cuando llega a esa conclusión? Piense un momento, ¿Dios necesita que le informemos de lo que hay del otro lado? Si nosotros leemos un texto pero no pensamos teológicamente y pensamos como hombres, vamos a hacer un desastre con las Escrituras. La Biblia nos dice que Dios es un Dios omnisciente. Y el término, creo que la mayoría sabemos lo que quiere decir. El que no, bueno, básicamente lo que quiere decir, sabe todo. Eso es lo que quiere decir. Sabe todo, conoce todo. O sea que, a ver, nada ni nadie informa a Dios. Porque Dios sabe y sabe sin necesidad de que nadie otorgue información. Eso quiere decir un Dios omnisciente, lo conoce todo. Inclusive no solamente conoce todo, sino que conoce las posibilidades. ¿Qué podría suceder si se da cierta situación? Aunque no se dé, de todas maneras, el resultado final Dios lo conoce en toda su plenitud y perfección. No hay detalle que a Dios se le escape y no hay nada que una criatura le pueda otorgar en conocimiento a Dios. Existen algunas escuelas de pensamiento en la actualidad que para mí son gravísimas. Para aquellos que estudian un poco más lo que es la teología de apertura o teología abierta, Open Theology, en donde básicamente se quiere sugerir que Dios realmente no sabe todas las cosas, en especial no puede conocer las decisiones de criaturas libres. Es decir, lo que usted va a hacer mañana, lo que usted va a decidir hacer mañana, Dios no lo puede conocer. Porque hasta que suceda el episodio, la decisión de la criatura, Dios no puede saber eso, tiene que esperar paciente a que usted tome la decisión y entonces Dios diga, ahora entiendo lo que usted decide o hace. Lo cual nos deja con un Dios que no es omnisciente, sino un Dios que sabe mucho, pero no es el Dios que nos describe la Biblia. Y entonces, francamente, un Dios así no nos conviene. Porque un Dios que no sabe lo que va a pasar mañana no puede predecir absolutamente nada. Y Dios no puede garantizar entonces los eventos futuros, mucho menos garantizar si hay o va a haber vida eterna para todos los que han recibido a Cristo. Puede ser que se acerque a decir a lo mejor sucede, pero no que realmente va a suceder. Es serio el asunto. ¿Necesitamos que reconocer la tierra para Dios? ¿Necesitamos enviar espías para informarle a Dios cómo es la tierra?
¿No sabía Dios de antemano qué tipo de tierra les había prometido y por ende qué clase de gente estaba viviendo en ese lugar? Es simplemente preguntas necesarias que tenemos que hacer antes de hacer una interpretación de esa sola frase arrancada de contexto y decir, Dios envió a los espías. Ante todo tenemos que explorar algunos textos preliminares para ver qué es lo que nos dice Dios por inspiración acerca de todo esto que acontece. Si nos vamos al libro de Éxodo, hagan memoria, en el capítulo 3, ¿se acuerdan que apareció, hay una epifanía y donde aparece una zarza prendida a fuego y no se consumía? Y esto agarró la atención de Moisés y se acercó a ese lugar para ver qué estaba pasando ahí. Dios le habla de ese lugar. Y entre una serie de cosas que le dice Dios, después ustedes en casa pueden leer todo el capítulo, que es muy interesante, le dijo en el verso 17, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, y escuchen, a una tierra que fluye leche y miel. En Egipto lo que fluía era miseria, lo que fluía era opresión, injusticias, amargura. En cambio, ahora lo que Dios les está prometiendo es que no lo que fluía en Egipto, sino lo que va a fluir en la tierra que le vas a dar es bendición, es leche y miel. Todo lo contrario a lo que padecían en Egipto. Ahora, otra vez, miren el énfasis, dice, los sacaré de la aflicción de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe Dios o no sabe Dios lo que hay en la tierra antes de meterlos en Canaán? Eso está en Génesis. Estamos leyendo Números. Una tierra fructífera. Una tierra que va a producir o va a destilar los cuidados maternos de la misma. Eso quiere decir la leche. Está usando una ilustración de la leche que es con lo que se alimentan los niños, el alimento básico. Bueno, la tierra va a producir porque Dios ha producido esa tierra. Y la miel, la dulzura de la tierra. Todo esto es, más allá de lo que se puede estirar la alegoría, se está refiriendo a una tierra fructífera de gran bendición que hace contraste con lo que estaban padeciendo siendo esclavos en la tierra de Egipto. O sea que antes de entrar Israel a esa tierra, Dios sabía perfectamente y muy bien los beneficios de esa región del mundo. En cuanto a la población que vivía en el territorio cananeo, a ver, si Dios conoce cómo es la tierra y lo que produce, obviamente que tiene que conocer también la gente que trabajaba esa tierra, buena o mala, no interesa ahora, pero por lo menos Dios sabía qué tipo de gente estaba viviendo en ese territorio del mundo al cual Dios estaba dispuesto a introducir a su nación. Ahora, ¿por qué Dios quiere despojar o quiere desplazar a esta gente de ese lugar para meter al pueblo de Israel? Hay mucha gente hoy que son los pioneros de la justicia social, consideran que lo que está haciendo Dios acá es un acto bochornoso, un acto injusto, porque, a ver, lo que está haciendo es como un matón entrando a lo bruto y empujando a toda esta gente que trabajó y produjo la tierra, diciendo ustedes se largan de acá, los deja así nomás en la intemperie y mete a su propio pueblo. Y claro, lo miramos desde ese ángulo y decimos, pero pobre gente, ¿no es cierto? Qué injusto que es el Dios de Israel y la gente que lo seguía. Porque sin haber hecho absolutamente nada, ni haber puesto un grano en el suelo y un ladrillo para construir casas, vienen estos matones y nos sacan de nuestra propiedad. Pero para eso tenemos que ver qué clase de gente eran los cananeos. Y los cananeos era gente mala, pero mala en todo el amplio y ancho sentido de la palabra. Hombres violentos, hombres entregados a una idolatría aberrante, a tal punto que practicaban el infanticidio, entregando a sus propios hijos a quemarlos vivos para adorar a esos dioses que no son.
Era una generación de gente perversa que se entregaban al pecado en lo que la imaginación puede construir y llevarlo al colmo de la maldad. Dios les había dado tiempos para que esta gente pegara la vuelta, pero sin embargo la maldad seguía creciendo y es por eso que Dios decide purgar la tierra de semejante parásito que explotaban la tierra para beneficios malévolos. Y Dios, que es el dueño de la tierra, dice, se terminó el partido con esta gente, no pueden seguir ahí. El mal es un fermento. Si no lo paramos es como el cáncer que se extiende y va permeando todo el mundo, toda la sociedad. Y eso es lo que vemos nosotros en nuestras sociedades contemporáneas. Uno podría decir, bueno, pero a ver, ¿por qué Dios no dejó a esta gente tranquila? Les daba territorio a Israel y se buscaba algún tipo de convivencia entre las dos etnias, toda esta gente que vivía en Canaán y el pueblo de Israel. El problema es que para Dios no existe la posibilidad de convivencia. El intentar vivir en algún tipo de concilio con esta gente era terminar siendo contaminados por la mentalidad e ideologías de estos pueblos paganos. Es curioso porque podríamos pensar que el pueblo de Dios podía tener la oportunidad y la facilidad de influenciar sobre los otros, pero el problema que veía Dios, que lo sabe todo, es que sería precisamente al revés, y es por eso que tiene que purgar y limpiar la zona antes de meter al pueblo. Lo digo porque lo dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 20, versos 17 y 18, les dijo Dios, deberás destruir completamente. Noten bien eso, es el énfasis, por completo, a los hititas, amorreos, el cananeo, etcétera, toda esa gente, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Esto no es un juego. Oigan, cuando Dios dice que hacer algo, no tenemos que sentarnos a decir, bueno, pero Dios, ¿no se te está yendo un poco la mano acá? ¿No podemos hacer algo para...? En fin, somos gente solidaria, compasivos, misericordiosos, gente de amor, gente de gracia. No podemos sentarnos a conversar con ellos y ver si podemos hacer los prosélitos de lo que es el pueblo de Dios y tal vez caigan rendidos en adoración delante de ese Dios. No, Señor. Dios dio una orden basada en lo que Él sabe, no en lo que yo pienso que puede suceder, sino en lo que Dios sabe. Les ordenó, destrúyelos para que no te enseñen a hacer los mismos actos horribles que hacían para sus dioses. Así evitarás ser culpable ante el Señor tu Dios. Culpables por haber desobedecido y culpables por haber caído o cedido a las costumbres de esa idiosincrasia que permeaba la cultura de los pueblos cananeos. Ok. Eventualmente Israel entró en Canaán. ¿Y qué hizo Israel? No obedeció a Dios, incluyendo Josué. En lugar de limpiar la tierra, lo que trataron es de hacer subservientes del pueblo a los cananeos. Y entonces lo que hicieron es moverlos a servidumbres y cobrarles impuestos. Para ellos era lo mejor, bueno, con los impuestos, hablando en términos para contemporizar, ¿no? En aquel entonces no había las estructuras o infraestructuras que tenemos hoy, pero hoy podríamos hablar, bueno, si les pagan impuestos, hay más gente, más contribuyentes que aportan a la sociedad, podemos construir mayores escuelas, más hospitales, puentes y una cantidad de cosas. Y entonces vemos el beneficio. Estamos practicando el amor, la fraternidad, la solidaridad con esta gente. Estamos tratando de ser una influencia positiva sobre ellos para ver si eventualmente llegan a doblar las rodillas ante Dios. Así que hay cosas buenas que se pueden sacar de esto. Ven lo positivo. Bueno, Dios dijo, destrúyelos porque se van a convertir en un problema. Y ¿saben una cosa? Terminaron siendo un terrible problema. En el libro de Jueces, capítulo 1, versos 1 al 3, dice, el ángel del Señor salió de la ciudad de Gilgal hacia Boquín y dijo a los israelitas, los traje desde Egipto hasta la tierra que les había prometido a sus antepasados. Escuchen esto, les dije, para mí eso es tremendo,
Porque antes les digo, pero ahora dice les dije. Es como si Dios estuviese diciendo, yo se los dije. Dice, les dije que nunca rompería el pacto. Es decir, lo que yo les prometí, hice un pacto con Abraham, hice un pacto con ustedes, les voy a dar la tierra, se los dije y voy a cumplir, voy a ser fiel a ese pacto. Dice entonces, ¿dónde estoy acá? A ver, les dije que nunca rompería el pacto que tengo con ustedes, pero que a cambio ustedes tampoco deberían hacer pactos con la gente de esa tierra, sino que deberían destruir sus altares. Tenemos dos cosas importantes. Dije, yo les prometí a ustedes, se los dije que voy a ser fiel, y si ustedes eran fieles a mí, a mi mandato, si eran obedientes. Y entonces viene un pero rotundo. Dice entonces, ¿dónde estoy? Pero que a cambio ustedes tampoco deberían hacer pactos con la gente de esa tierra, y eso fue lo que les dije, pero no me obedecieron. Para mí esas son palabras tremendas, son cachetazos que le está dando a la gente. Yo se los dije. ¿Qué hicieron ustedes? No obedecieron. ¿Qué tendría que hacer Dios? Digo yo una cosa, vamos a torcerle el brazo a Dios y decir, bueno, Señor, a ver, déjate de tanto fanatismo. Bueno, ¿qué tanto lío? No, Dios sabía perfectamente lo que iba a traer aparejado si esta gente de alguna manera hacía concilio con estas personas. Y entonces Dios les dice, y ahora les digo, ya no es les dije, sino ahora escuchen lo que les voy a decir. Les digo, seguiré obligando a esta gente a salir de la tierra. Todos ellos se convertirán en un problema para ustedes. Van a ser un dolor de cabeza para la nación. ¿A dónde va a parar la idea de, bueno, pero estamos cobrando impuestos, son nuestros siervos, están ayudándonos a construir una sociedad más cosmopolita? No, dice, van a ser un problema para ustedes. Todos ellos se convertirán, todos, sin excepción, en un problema para ustedes, y sus dioses serán como una red para atraparlos a ustedes. Es decir, la religión pagana, en lugar de ser ellos el fermento sobre ellos, dice la religión, las creencias de ellos van a fermentar y van a desbordar hacia ustedes, y eso quiere decir desplazar la centralidad de Dios para creer en una cosa. En cuanto a la iglesia contemporánea, para aplicar un poco esto que se nos dice acá en forma contextual, la comisión que nos ha hecho Dios es un poco diferente a la del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. A nosotros, en lugar de decir que arrasemos con todo, más bien lo que se hace es enviarnos al mundo, enviarnos a la sociedad, estar insertados en ella, convivir en medio del mundo. No dice, ustedes se arman hasta los dientes y me barren con todo lo que pasa por delante. No, no señor. A la iglesia se le dice, ustedes se van a meter adentro para poder ser los parlantes o los voceros en nombre de Dios para predicar el evangelio de salvación, la llamada al arrepentimiento. Pero ¡ojo! Porque al mismo tiempo que se nos dice que vamos a poner ahora el término Canaán, la tierra que está paganizada, para poder hablar de Cristo, sin embargo se nos advierte que no debemos andar como ellos, que debemos vivir en una forma apartada, no apartados de la sociedad, sino apartados del pecado de la sociedad. Y es por eso que Dios nos ha vestido con el Espíritu Santo para que podamos entonces vivir y caminar en el Espíritu de tal forma que no seamos influenciados por el fermento pernicioso de la sociedad. Y hoy lo que tenemos es un cristianismo que está haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Dejarse influenciar por el mundo, por la sociedad, su filosofía, sus creencias. Nos conducimos igual que un pagano. Y de la misma forma que falló Israel, está fallando el cristianismo del siglo XXI. ¿Dónde estamos parados? Ahora, muchos concluyen que Dios envió a reconocer la tierra, basados en ese pasaje de Números capítulo 13, versos 1 y 2.
Sin embargo, cuando miramos con más atención la cosa, nos damos cuenta que no fue Dios, sino que fue el pueblo el que sugirió enviar, y se lo sugirió a Moisés, de enviar espías a reconocer la tierra. Lo que Dios hizo no fue enviar los espías, sino consentir con la decisión del pueblo, considerando la debilidad, conociendo Dios la debilidad en la fe de estas personas. Un pueblo que siempre a través de la historia mostró una incredulidad constante, siempre fue algo presente, que después va a abordar el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Dios conoce las cosas. Tú y yo no le damos información a Dios. Dios nos informa a nosotros. Esta gente pensaba que podían otorgar información a Dios. Ante todo, ahí en el versículo 2, ¿no es cierto?, cuando leemos esa frase que dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Eso se lo están diciendo Dios a Moisés. Es interesante cuando vamos al original, al hebreo, que es el idioma en que se inspiró y se escribió esta narración. Aparece una preposición que se perdió en la traducción. Algunos ya comienzan a trabajar y a meterla. Pero la preposición es importante, porque literalmente quiere decir, si metemos la preposición que aparece en el hebreo, es envía por ti mismo. Es decir, Dios le está diciendo, tú envía por ti, no por mí, como que yo necesito la información, sino por ti. Y por el pueblo que fue el que sugirió que se enviaran a estos espías a reconocer la tierra. Así que no es porque Dios debe recaudar información, sino porque el pueblo no estaba seguro y no confiaba totalmente en la promesa de Dios. Yo les he entregado, no les voy a entregar, sino les he entregado la tierra de los cananeos. Vayan tranquilos, no teman, denle para adelante. Algo que Dios había determinado. Para poder entender esto tenemos que saltar, y es por eso es la segunda cita de Deuteronomio. Repito, esta costumbre que tenemos de leer una porción de las Escrituras y no compararla con el resto de las Escrituras nos mete a veces en conclusiones fatales y terminamos a veces deshonrando al mismo Dios, pensando que Dios necesita enviar espías para conocer la tierra y qué clase de gente vive ahí. Dios envió los espías. Deuteronomio capítulo 1, versos 19 en adelante, dice, yo les dije, bueno, a ver, vamos a ver, yo estoy acá haciendo una síntesis para no leer todo el pasaje, ¿no? A ver cómo lo podemos leer, para que no leamos todo el texto, porque si no vamos a estar hasta pasado mañana acá. Verso 20, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios escuchen esto, dice, te va a entregar la tierra. ¿Right? No. Usted mira los tiempos verbales ahí, lea con cuidado. Dice, habéis llegado al monte, mira, Jehová tu Dios, ese mira es importante, está diciendo, escúchame bien, atiende, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Todavía no entraron. Le dice, sube. Eso quiere decir que todavía no están. Sube ahora. Pero sube porque ya la tienes. Está entregada. Es tuya. No es tuya por derecho propio porque es de Dios. Pero ahora Dios se la entrega al pueblo. Dice, sube y toma posesión de ella. No dice, conquístala. Toma posesión de lo que ya te he dado. Y entonces les dice, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, y acá está la clave, dijisteis, enviemos varones delante de nosotros. Así que en lugar de subir, como Dios había dicho, a tomar lo que Dios les había dado, dice, no, momento, paremos acá. ¿Por qué no mandamos primero el servicio de inteligencia? Vamos a enviar personas que exploren antes de subir a ver qué se cocina del otro lado. Pero es una cosa increíble. Dios dice, es de ustedes, se las estoy entregando. Y estas personas, en lugar de ir a agarrar la bendición, lo que dicen es,
Vamos a explorar el asunto. Vamos a ver si esto es viable, si nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Bueno, hermano querido, yo no sé, pero a veces nosotros actuamos de la misma manera, ¿eh? Dios nos llama a hacer algo, Dios nos quiere bendecir, y nosotros lo que primero que tenemos que hacer, eso sí, acá vale el paréntesis, es asegurarme que la información, el que me llama es Dios. Porque hay mucha gente que se mete a hacer cosas en el nombre de Dios, pero no han sido llamados. O hacemos cosas en las cuales Dios no nos ha metido. Hay gente que dice, sí, bueno, Dios me habló. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que el llamado, la ordenanza, viene de Dios y no de algo que yo creo que es de Dios cuando a lo mejor no lo es. Esto es otra vez un serio problema en la iglesia contemporánea. La gente hace cualquier cosa con la Biblia, con el servicio, con la adoración y dice, bueno, pero es que Dios me lo reveló, Dios me habló. ¿Cómo sabes que te habló Dios? ¿Porque escuchaste una voz rara en el oído? ¿Cómo sé yo que es Dios el que me está hablando? Lo que tengo que asegurarme es que estoy escuchando a Dios a través de su palabra. Y cuando estoy asegurado y veo que Dios me dice, haz esto, ¡hazlo! No te metas en lío, no digas, bueno, voy a ver si Dios no está metiendo la pata acá. Cuando Dios lo llamó a Moisés, Él le dijo, mira, levántate porque yo ya he escuchado el clamor de mi gente y te estoy enviando como heraldo para sacarlos de Egipto. ¿Y qué hizo Moisés? Se levantó y dijo, sí, Señor, ¿cómo no? Dime, ¿por dónde empiezo? ¿Cuándo empiezo? Allá me voy. No, Señor. Le dice a Dios, te equivocaste. Básicamente eso es lo que le dice, Señor, yo tengo problemas para hablar y empezó a buscar un montón de excusas, pero ¿se equivoca Dios al llamar a Moisés? ¿Es tonto Dios? ¿Está corto de vista que no puede saber la situación como Moisés? Y Moisés, Dios lo para en seco. Le dice, a mí me vas a venir a informar cómo eres, no tengo yo a tu hermano ya preparado, le está diciendo lo que no sabía Moisés. Dios le informa, dice, yo ya tengo a tu hermano, que es el que se va a encargar, va a ser el vocero. Tú eres el heraldo, tú eres el líder y tienes un parlante, un vocero. Yo sé lo que estoy haciendo, pero es una cosa increíble, somos tan parecidos a Moisés que cuando Dios nos dice, haz algo, no, pero mira, Dios, tendrías que considerar a otra persona porque tiene mejores talentos, mayores dones, o el pelo más blanco, más oscuro, más qué sé yo. Pero por favor, no necesitamos hacer espionaje para informarle a Dios lo que hay por delante. Bueno, eso es lo que hacía el pueblo de Israel. La iniciativa de Dios fue de tomar la tierra, no de espiar la tierra. La iniciativa de espiar la tierra fue de la gente, no de Dios. En el versículo otra vez de Números, dice, envía por ti mismo a enviar la tierra. Eso lo vi recién en en Números capítulo 13. Estamos en Deuteronomios capítulo 1. Esta manía que tenemos, hermano querido, de dilatar las órdenes de Dios, tenemos que parar con eso. Tenemos que parar con eso. Tenemos una mala costumbre de sentarnos a pensar si lo que Dios me pide es viable o si Dios necesita informarse un poco más de quién soy y para qué sirvo. Dios no necesita espiar la tierra, ni la gente que hay. Dios conoce todo, te conoce a ti, me conoce a mí, y si Dios dice, ustedes suban y tomen, bueno, vayamos y tomemos. Si Dios te dice, vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio, ve. No vengamos con eso de, no, pero es que soy torpe para hablar, no tengo el método de las 4 leyes espirituales, no me dieron un curso de discipulado y todas las pavadas que le decimos. Yo he escuchado a gente decir, es que no hay discipulado en la iglesia, tú eres el discipulador. La iglesia no te tiene que dar cursos de discipulado. Cuando tú escuchas el Evangelio, te levantas y vas y predicas el Evangelio. Ven, escúcheme, cuando el Señor Jesús, le damos tanta vuelta, tantas excusas al Señor. Cuando
Apareció el Señor en las regiones de Gádara, en el Medio Oriente. En aquel entonces había unos endemoniados ahí. Y uno de los escritores se enfoca en uno. Estaban hechos un desastre esos señores. Y se nos cuenta de uno que andaba en los sepulcros, se rompía los huesos entre las lápidas de los sepulcros ahí, qué sé yo, una miseria humana. El Señor lo sana, tenía una punta de demonios adentro y el Señor libera a ese hombre. Y es extraordinario como ese hombre, que ni siquiera pisó una escuela dominical todavía, dice: Señor, me voy contigo. Y el Señor le dijo: no. Y no es porque no lo quería, sino que le da el honor. A veces decimos: pero pobre tipo, no lo dejó subir al barco, a irse de fiesta con el Señor y los discípulos, a explorar las aventuras con Cristo. Pero escúchenme, ¿ustedes se dan cuenta el honor que le dio a ese hombre? Dice: tú ahora vas a ser... Los discípulos tuvieron que pasar 3 años con el Señor para ir al apostolado. La palabra apóstolos quiere decir enviados, la palabra apóstolos, ¿no? Apóstolos en griego. Pero este hombre ni siquiera tuvo ¿qué? Unas horas con el Señor. Y le dice: tú te quedas y vas a ser mi testigo. Vas a ir y habla cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero el honor que le hizo a este hombre de ser una bola de miseria, que todo el mundo trataban de atarlo y se rompían el alma tratando de contener al Señor. Buscaba la soledad porque no podía vivir ingresado en la sociedad. Y ahora este hombre se convierte en un vocero, en un representante, un embajador de Cristo, hablándole a toda la gente de Gádara. Pero es algo extraordinario. Pero no miramos el privilegio que le acaba de otorgar este Señor. No te subas al barco, pisa el suelo y comienza a caminar y cuenta a la gente lo que soy, lo que he hecho. Y este Señor dice que empezó a desparramar esa palabra por todos lados. Lo mismo la señora samaritana, ¿se acuerdan? Una señora que, en fin, tenía una vida que era un desastre, iba a buscar agua en el medio del día porque esa no era la hora de ir a buscar agua, se iba a la mañana temprano y después a la tarde, cuando ya no estaba el sol cayendo verticalmente sobre la gente. Y esta señora se iba al medio del día porque no iba nadie, para que no se mezcle con la gente por su vergüenza y comiencen a hablarle y tal vez a decirle una cuanta cantidad de cosas. El Señor en medio del día se encuentra con esta señora. Ustedes conocen la historia. ¿Y el Señor qué hace a esta mujer que vivía una vida magra en cuanto a lo espiritual y sin embargo la envió a ser un pregonero? Y la gente llegó a conocer a Cristo por esa señora que probablemente la señalaban con el dedo, a tal punto que tenía que ir a escondidas a buscar agua. El honor que le hizo el Señor a esta mujer. Pero nosotros hoy, en lugar de mirar el honor que tenemos de ser un testigo de Cristo, no, pero Señor, ¿sabes qué? A mí me tienen que dar el discipulado. A mí me tienen que dar las 4 leyes. Pastor, o los líderes, maestros, ¿me da un curso de evangelización? ¿Pero qué es eso? Con este grupo del curso de evangelización no le hablamos de Cristo a nadie. Nunca estamos listos. ¿Se equivoca Dios cuando nos dice vayan y sean testigos míos al mundo? ¿Se equivocó Dios cuando comisionó a cada cristiano a ir y a ser discípulos en el nombre de Cristo? Necesitamos informarle a Dios que tengo problemas con la lengua, tengo problemas para ordenar las palabras, mi cabeza no tiene la lucidez que tienen los grandes expositores. Dios no conoce quiénes somos y de dónde venimos. Necesitamos trabajo de inteligencia para informar a Dios. Dios, me parece que no estás bien informado. Siéntate que te voy a informar qué clase de persona soy. Moisés hace una serie de descripciones acá en Deuteronomio capítulo 1. En primer lugar, verso 21 describe el don de Dios. El don de Dios. Jehová, tu Dios, te ha entregado. Eso quiere decir don. Nosotros pensamos cuando hablamos de dones, en los dones espirituales, don de lengua, el don de profecía. Don es una dádiva, algo que Dios nos da. La vida que tienes es un don. No solamente el don espiritual, pero la vida es un don. Y todo lo que viene del Padre de las Luces es un don. Santiago habla
de las bendiciones que tenemos de Dios. Ya un día voy a hablar un poco más acerca de Santiago capítulo 1. Todas las buenas dádivas vienen de arriba, del Padre de las luces. Eso es don. Eso quiere decir técnicamente la palabra don. En este caso, el don es la tierra, es la bendición de Dios. Esto no es algo que ustedes trabajaron, yo se los doy. Dime una cosa, ¿de dónde viene tu salvación? Es un don. Dios te regaló la salvación. La vida que tú tienes ahora, ¿por qué estás sentado en esa silla? Eso es un don. Un don que Dios te ha dado de poder congregarte en algún lugar y sentarte un momento quieto para escuchar qué es lo que Dios me dice a través de su palabra, de qué manera puede influenciar mi vida. Eso es un don. El poder salir de este lugar y vivir el cristianismo es un don. No que lo merezco, sino que Dios nos regala ese privilegio, que desperdiciamos, por cierto. Dios te ha entregado, dice. Ahora, ¿qué le entregó Dios al pueblo? Bueno, Dios le dio lo material. Dice allí que le entregó la tierra y todo lo que hay en la tierra. Eso vino de la mano de Dios. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo? ¿Plantó una semilla ahí? Uno podría decir, bueno, llegaron y plantaron. Sí, bueno, eso es la economía posterior. Pero cuando llegaron no era un desierto podrido que no servía para nada. No, ya estaba todo hecho. Lo que tenían que hacer es agarrar las palas, los tractores y ponerse a trabajar lo que otros ya habían trabajado. No tuvieron que invertir en material de construcción, las casas ya estaban hechas. Lo que había que hacer es meterse adentro y organizarse en la constitución divina, que era la ley, para poder fomentar una sociedad organizada y que tiene una teocracia que tiene a Dios como centro. No solamente le dio lo material, pero Dios también le dio el ánimo, el valor emocional y espiritual para enfrentar las adversidades de la propia vida, el peregrinar del hombre por este mundo. Por eso le dice, no temas ni desmayes. Dios le está inyectando la pasión a esta gente, el entusiasmo para subir y tomar lo que Dios les había dado. El temor, hermanos queridos, es lo que nos hace muchas veces perder la fuerza. Y no movemos un dedo cuando estamos sin fuerza. Tengo miedo. No sé cómo va a funcionar esto. Por eso Dios dice, les voy a dar el ánimo, no temas y no te desmayes, no te dobles. La razón del por qué la iglesia desmaya hoy es porque somos un pueblo temeroso. Le tenemos miedo a los desafíos. Le tenemos miedo a esa tierra extraña, donde vemos gigantes, pero resulta que los ampliamos a esos gigantes en un grado superlativo y se convierten en algo invencible, imposible de conquistar. El Señor dice, anímate. Eso es un don. Dios nos está otorgando la confianza, el empuje. Y lo más grande de todo no es solamente la bendición o el don de lo material y lo emocional, sino lo más precioso que hoy no sabemos apreciar y tampoco Israel lo supo apreciar, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice, tu Dios. Cuando se usa allí el término Jehová es importante, no me quiero extender mucho esto, pero es el nombre propio que Dios le otorgó a Moisés, con el cual se indicaría o se identificaría Dios con el pueblo, y es el nombre que habla de la relación íntima que existe entre Dios y su pueblo. Cuando se habla del Dios todopoderoso, el creador, el juez, se usa el término Elohim en el Antiguo Testamento. Pero ese nombre privado de Dios Jehová era exclusivo para el pueblo de Israel. Tal es así que si usted se lee el Antiguo Testamento va a notar que cada vez que Dios se refiere a los paganos o trata con los paganos, nunca se presenta como Jehová. Siempre se presenta como Elohim, que en la traducción va a aparecer como Dios. Pero cuando se habla de Dios tratando con su pueblo, dice Jehová, tu Dios. Y usa el nombre propio que fue revelado a Moisés para trasladarlo o identificarse en el nombre de ese Dios al pueblo de Israel. Es el nombre íntimo de Dios con su pueblo. El don más precioso que tenemos, hermano querido, es poder usar el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. El precioso nombre de Cristo. Nosotros tenemos ese don hermoso
de hablar y con convicción de Cristo Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador, el don más grande que tenemos y no sabemos apreciar. ¿Era poco eso para Israel? Lo que Dios le ofrecía como don, cuando no tenían absolutamente nada en Egipto, dígame usted, y ahora Dios le está ofreciendo todo esto. Cuando comparamos o sopesamos las bendiciones, no tenían nada, eran una miseria humana y ahora Dios les ofrece toda la tierra. Eso es el don de Dios para su pueblo. Hoy la gente actúa como si lo que nos da el Señor no es suficiente. No alcanza. Queremos más. Ambicionamos más. Y la cosa es que estamos tan desbalanceados en lo que queremos, no en lo que necesitamos, es que vamos y demandamos a Dios cosas materiales. Y de lo espiritual, no, eso no hace falta. Y es por eso que porque no estamos adquiriendo lo espiritual es que fracasamos hundiéndonos en lo material, la idolatría que nos aleja de Dios. Y es por eso la gente no viene a la iglesia, no lee su Biblia, no oran a Dios, no estudian, no se preocupan en crecer en la doctrina. Nos gusta el ruido, el escándalo, el bailar en las iglesias, saltar y de para arriba y para abajo y qué sé yo. Pero en cuanto a nuestra relación personal con el Señor es todo de boca, pero no hay nada dentro del corazón. Porque no sabemos apreciar las bendiciones de Dios. Es muy triste eso. Preferimos vivir en Egipto en lugar de vivir a las puertas de Canaán. En este éxodo, en este desierto en el que vivimos en la actualidad. Pero vamos de paso, Dios nos está diciendo que el cielo ya es nuestro. Y a las puertas del cielo preferimos Egipto, donde mora el pecado, la corrupción. Ahí nos sentimos a gusto, nos sentimos cómodos. Queremos volver para atrás en lugar de estribar hacia lo futuro, lo porvenir, lo que está por delante. Escuché una vez a un predicador decir, ¿dónde están mis millones? Le decía Dios. Los mafiosos se hacen millonarios. Los empresarios, ¿dónde están mis millones? Yo predico el evangelio y acá padezco hambre. Esa era su oración a Dios, dígame el descarado ese. Y hoy mucho del pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Y le dicen a Dios, ¿dónde están mis millones? Díganme ustedes, ¿qué manera de honrar a Dios es esa? Lo que Dios hace es bendecirnos y sin embargo los creyentes de hoy parecen que nunca, jamás estamos conformes. La bendición más grande es esa cruz donde colgaba el cuerpo de Cristo para darnos la salvación. Y a nosotros lo que nos preocupa más ahora es cuánto dinero tengo en el bolsillo o cuántas posesiones en este mundo. Lo que el Señor me ha dado es el tesoro más grande que puede anhelar todo ser humano. No solamente en este plano de existencia, sino en el que viene después de este mundo. Eso es el don de Dios. En segundo lugar, Moisés nos habla de la respuesta del pueblo a ese don de Dios, que es algo increíble. En lugar de darle gracias a Dios, decir gracias Señor por esto, que ya era bastante, ¿no? Señor, la verdad, es 400 años mordiendo el polvo en Egipto, nos sacaste de ese lugar de oprobio, nos guardaste en el desierto, llegamos a las puertas de Canaán, nuestros padres hicieron un desastre, llegamos a las puertas, estamos listos para entrar. Gracias, Señor, porque nos guardaste todo el viaje, nos guardaste en Egipto, que teníamos que haber desaparecido, y ahora, encima, cuando crucemos al otro lado, ya nos esperan las glorias de la nueva tierra, donde fluye leche y miel. No, en lugar de un culto de oración, de acción de gracias, nos dice que envían a investigar por ellos mismos esta tierra. Dice verso 22, y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, esto le hablaban a Moisés, ¿no? No a Dios, No dicen, vamos a hablar con Dios. Fueron a Moisés, siempre se la agarraban con Moisés esta gente, Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Ahora, cuidado, esto es contextual a la cultura de aquel entonces. Era común
y plausible que se envíen espías a revisar el terreno. La gente hacía eso. No está mal desde la perspectiva humana. Era, poco sabio ir al terreno a meterse a pelear con gente que no sabemos quiénes son, si están más armados que nosotros, más grandes que nosotros. A mí, si yo me voy a pelear en un lugar donde todo el mundo hace pesa, yo salgo corriendo, ni me meto, ni pruebo, ¿no? Porque me rompen el alma, ¿qué me voy a ir a pelear con esa gente? Entonces, es bueno primero mirar antes de dar el paso, porque nos encontramos con una sorpresa. Así que, desde la perspectiva humana, uno empieza a razonar y decir, bueno, pero eso es lo que hacían los pueblos. ¿Qué tiene de malo ir a inspeccionar? No tiene nada de malo desde la perspectiva humana. El problema está en que Dios les dijo, no hace falta. Si yo les estoy dando la tierra, métanse ahí. Yo les mando que hagan eso. Ahí es donde está el problema. Sí, a veces nosotros decimos, bueno, pero los sabios consejos me dicen que primero tengo que calcular las cosas. A veces usamos a Jesucristo cuando dijo que el constructor antes de construir calcula los gastos. O el hombre antes de ir a la guerra calcula cuántos soldados tiene. No vaya a ser que termine haciendo un papelón. Y entonces usamos fuera de contexto las palabras de Jesús diciendo, tenemos que ir y calcular porque el Señor enseñó. Pero en este caso no se aplica porque el Señor dijo, no hay cálculo que valga. Métete ahí de alguna vez porque está cocinado el asunto, las cartas han sido echadas sobre la mesa. No. Por las dudas, de todas maneras, como todo el mundo lo hace, vamos a mandar espías. ¿Qué tiene de malo? Si todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. ¿Y dónde está el mundo? ¿Más cerca de Dios? Sí, todo el mundo lo hace. ¿Y? Todo el mundo le da la espalda a la cruz de Cristo. Todo el mundo lo hace. ¿Lo vas a hacer tú también? Vamos, por favor. Cuando Dios dice que hay que hacer algo, se hace sin cuestiones. Bueno, esta gente dijo, vamos a enviar espías. ¿No alcanzaba con la promesa de Dios? ¿No es confiable la palabra de Dios cuando nos dice algo? Dios, repito, toleró esto. No que estaba de acuerdo, sino que toleró, porque de no haber sido así, los tendría que haber consumido a todos por desobediencia. Lo interesante es que al regresar del trabajo de espionaje, dieron el reporte. ¿Y cuál fue el reporte después del jabón que tenían de vamos a subir allá y vamos a ver qué pasa, ¿no? Dice, es buena la tierra. Y yo digo, pero en el verso 25, fíjense en la segunda parte. Dios dijo, es buena la tierra, fluye leche y miel. Bueno, fueron a espiar por las dudas a ver qué pasa. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue el informe? Dicen en mi tierra, chocolate por la noticia. ¿Qué encontraron? Es buena la tierra. Pero si Dios ya se los había dicho que era buena, ¿qué había que corroborar? Díganme ustedes. No, ¿saben qué? Tenía razón Dios. ¿Saben qué? Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. ¿Y qué esperaban encontrar, señores? ¿No les había dicho Dios que la tierra era buena? Eso debió de haber cerrado el asunto. No. ¿Y qué vienen ahora diciendo? La verdad que sí, che. Tiene razón Dios, Es buena la tierra. Dan fe que la tierra que Dios les otorgaba era tal cual como Él les había indicado. Y a pesar de que dijeron, ¿saben? Una cosa es buena la tierra, Dice el verso 26 que fueron rebeldes. La tierra es buena, Dios es bueno, Dios es fiel. Vamos a obedecer a Dios, dejémonos de pavada. Ya metimos la pata, pero vamos a hacer las cosas bien. No, fueron rebeldes. Verso 26 dice, sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes. Noten ustedes la incoherencia de la mente racional. Porque dice, es buena la tierra que Jehová nos dio, y luego dice, sin embargo. Yo no sé, pero es tan aplicable la Escritura a nuestro diario vivir. Dios es bueno, sin embargo, Dios está conmigo, sin embargo, Dios es fiel a su palabra, sin embargo, Dios me dice que tengo que obedecer, sin embargo. Y el sin embargo lo dejo así en puntos suspensivos porque lo único que encaja después de esos puntos suspensivos es somos rebeldes.
Cuando se dice sin embargo, lo que continúa no es fui obediente. Es soy desobediente. El sin embargo no da entrada a otra cosa. Usted no va a encontrar que se diga, bueno, el pueblo dijo la tierra es buena, sin embargo fueron obedientes y apreciaron la tierra. No, el sin embargo quiere decir que lo que viene es algo negativo. Cada vez que nosotros metemos un sin embargo, ¿Dios te llama a hacer algo? Sí, no, Dios es fiel, Dios es bueno. Sin embargo, y entonces cuando dices sin embargo metiste la pata. Porque ese sin embargo quiere decir que ya en el corazón estás poniendo duda y estás empezando a rebelarte contra Dios. No hay sin embargo con Dios. Dejémonos de pavadas de una vez por todas. No metamos un pero o un sin embargo. Cuando Dios dice algo, se dice amén y se terminó el partido. Sin embargo, fueron rebeldes, dice el versículo 26. Dice, no quisieron subir. En vez de decir quisieron subir rápidamente para tomar la tierra, que acaban de corroborar que era la buena tierra, no quisieron subir. En su lugar de ir a tomarla, dice, fueron rebeldes al mandato de Dios. Acá en este punto tenemos que entender que Dios mandó que tomaran la tierra porque se estaba preparando camino. Y a veces nosotros somos muy obtusos para mirar la historia y la teología del Antiguo Testamento. Dios no está interesado en el pueblo como un fin. Dios le dio la tierra y metió el pueblo a ese lugar, no porque detestaba a los cananeos y estaba encaprichado, sino porque estaba preparando el camino para la venida de la simiente de la que hablé la semana pasada. ¿Se acuerdan de eso? Que es el perfecto Hijo de Dios que iba a venir a este mundo para dar su vida en la cruz del Calvario. Dios estaba mirando con todo conocimiento y perfecta predestinación la salvación de los hombres. Y lo que estaba haciendo era abriendo el camino. Y es por eso que removía todo obstáculo, los cananeos, y metía al pueblo de donde Dios había prometido que iba a venir la simiente que iba a traer la salvación al mundo. Nosotros miramos la trayectoria del pueblo, pero perdemos de vista completamente a Cristo. Y toda la Biblia es acerca de Cristo. Y Dios lo que estaba haciendo era pavimentando el terreno en la historia para traer al Salvador que había sido prometido desde el momento de la caída. Pero nosotros tenemos los ojos tan distraídos en la historia y en la sociedad que perdemos de vista al Salvador. Y seguimos haciendo lo mismo. Cuando Dios decide algo, no se trata de nosotros simplemente. El asunto es mucho más grande de lo que estamos dispuestos a reconocer. La palabra de Dios no es acerca de nosotros. La palabra de Dios es acerca del Dios de la palabra. Es acerca del Cristo, que es la palabra que se hizo carne para darnos la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Nosotros somos meros protagonistas en el plan supremo de Dios que lleva gloria a su nombre. Nos dice que entonces necesitaban investigar por ellos mismos, fueron rebeldes a Dios y verso 27 dice que comenzaron a murmurar en privado. Dice ahí en el verso 27, y murmurasteis en vuestras tiendas, ahí en las casas en los hogares, en la casa de cada uno, diciendo, adentro de la casa, no estaban haciendo una conspiración, cada uno en casa abría la boca y se sentaban a la mesa a conversar con la señora, los hijos, qué sé yo. Dice, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Pero qué barbaridad. Miren ustedes el cinismo de esta gente, de acusar a Dios de maldad, de decir, nos sacó de Egipto, que ya por lo menos comíamos algo ahí, trabajamos como burros, toda la espalda doblada, comíamos cebollas, estaban contentos de comer cebollas. ¿Usted alguna vez comió cebollas? Cebolla con ensalada está bien, pero cebollas. Bueno, estaban contentos porque le daban las cebollas en Egipto. Y están diciendo, Dios nos trajo acá para exterminarnos. Pero qué cinismo que hay en la gente de acusar a Dios de semejante cosa, que los sacó para consumirlo. Los hubiese dejado en Egipto entonces. ¿Para qué diablo se apareció a ese lugar?
Bueno, eso es lo que murmuraban en sus casas, en las tiendas, lógicamente eran casas portables, ¿no? Carpas, en fin. La conversación de familia era lo que describe en el verso 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ciertamente que había ciudades grandes, lógicamente llevaban tiempo construyendo, eran sociedades que ya llevaban su tiempo, había hombres altos, pero lo que hicieron es exagerar la nota. Exagerar la nota. Exagerar la nota. Hoy exageramos con los dones espirituales. Exageramos con la predicación. Exageramos con los sucesos del mundo. Exageramos con la religión. Exageramos con el rito. Exageramos, exageramos y exageramos. Hoy vemos una laucha de este tamaño y decimos: acaba de pasar un dinosaurio delante mío. Vemos un hombre de 2 metros y decimos: ve un tipo como de 4 metros y medio. Vemos a una persona que actuó de una manera incorrecta, decimos: es un maleante, un desalmado, es un hijo del demonio. Exageramos y exageramos y no paramos de exagerar. Estamos acostumbrados a hacer mal los cálculos. Y cuando cuando Dios nos llama y decimos: no tengo la capacidad o no puedo hacer esto, exageramos, porque soy un inservible, no sirvo para nada, Dios se equivocó, exageramos la nota, vivimos exagerando. No somos distintos a aquella generación que decía: lo que Dios nos mandó es un imposible, porque la dimensión de la obra es demasiado grande y extensa para nosotros. Exageraron, y eso es un acto de rebeldía contra Dios. En lugar de estar en cada tienda, doblando las rodillas, partiendo el pan con acción de gracias, diciendo: gracias, Señor, que nos sacaste de la esclavitud. Gracias, Señor, que nos conduciste en el éxodo. Gracias porque estamos al fin a las puertas de lo que nos has prometido. Lo que hacían era murmurar contra Dios. Hoy hacemos igual. No le damos gracias a Dios en oración porque acabamos de salir de la condenación del pecado en esa bendita cruz. Y bendita, ojo, cuidado, por Cristo, no porque el palo sea bendito. Lo que hace bendito ese instrumento de muerte y de tortura, de maldición, es el hombre que colgó de ese palo. Ese palo vacío no sirve para nada, es un acto de tortura, una herramienta que usaron los antiguos para hacer morir a los peores reos. Pero esa cruz que contiene o sostiene el cuerpo de Cristo es lo que la hace bendita. No por el palo en sí, sino porque el que murió en ese palo, que es nuestro bendito Salvador. Y darle gracias a Dios porque es por ese Salvador que nosotros hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Y gracias a Dios porque hoy vamos como en este segundo éxodo, en este camino hacia la patria celestial. Y ya hoy estamos parados a las puertas de esa Canaán celestial. Y deberíamos doblar las rodillas todos los días dando gracias. Dios, gracias por la salvación. Gracias por liberarme. Gracias por guardarme en este pregonero. Gracias, Señor, porque estoy a las puertas de la vida eterna. Y sin embargo murmuramos contra Dios: no estoy contento, no es suficiente, Señor, eres malo conmigo, no me bendices lo suficiente. Siempre tenemos algún tipo de excusa, algún tipo de queja contra Dios. Y es por eso que entonces Moisés decide hacer un repaso del pasado para batirles la cabeza y despertar otra vez el entendimiento. Versos 30 al 33. Les recuerda lo que hizo Dios en Egipto, verso 30. Después léanlo bien en casa, voy a correr para cerrar. Lo que hizo Dios en el desierto, verso 31. Y verso 33, cómo Dios los ha guiado. Dice: quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Hoy ese fuego que ilumina nuestras almas es Cristo Jesús, una antorcha siempre encendida en nuestros corazones. Y la palma de Dios, que es la sombra protectora que providencialmente nos guarda cada día, que salimos de casa y volvemos otra vez a ella. No creyeron ayer y no creen hoy.
Con razón que el escritor de Hebreos más adelante les dice pueblo rebelde, duro de corazón. En el capítulo 3, verso 12, nos hace entonces el escritor de Hebreos un solemne llamado a la iglesia de hoy. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En conclusión, ¿cómo respondió Dios a toda esta dinámica de enviar espías y todo esto? Bueno, dice el verso 34 de Deuteronomio capítulo 1, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. Se enojó Dios. Y con mucha razón. Dice más adelante, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación. Mire cómo los describe. Solamente una persona mala actúa con Dios de una forma mala. Una mala generación. La buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres no la verán. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová. Este es Moisés el que habla. Se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra, porque Moisés debió de haber parado, aparte de, ¿se acuerdan que hubo un lío con el agua, no? Dios le dijo, golpea la peña, y después le dijo, golpeó la peña, salió agua, pero después le dijo, habla la peña, y Moisés, en lugar de hablarle, como Dios le había dicho, para mostrar, intensificar la fe de estas personas, no, Moisés, como funcionó la primera vez, entonces usó la segunda vez, y sí, él pensó, dijo, bueno, con esto está bien, porque a fin de cabo la primera vez Dios mostró su gloria y entonces golpeó la peña en vez de hablarle y Dios se enojó. Pero este asunto no hay que pasarlo por alto, porque a más de eso, ahora cuando le dijeron vamos a enviar espías, él debió de haber parado a todo el mundo diciendo, señores, pero díganme una cosa, ¿cómo lee la Biblia? ¿No dijo Dios que la tierra ya está dada? ¿Qué espía ni qué 8 cuartos? Mándense a mudar de acá, métanse de una vez por todas. No hagamos lío otra vez con Dios. No, Señor, Él es el que dijo, por eso Dios le dice en Números, por ti mismo. Y estuvo de acuerdo con mandar los espías. Hermano querido, si Dios te da un don, si Dios te da una bendición, no dilates, por favor, su uso. Dios no te la da para que lo dejes quieto. Es para que lo uses. Porque de lo contrario vas a enojar a Dios. Y dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. No tienes que investigar nada. Lo único que tienes que investigar es si el que te está dando el llamado es Dios, eso sí. Pero si Dios te dio el llamado, se terminó el asunto, no hay más nada que discutir con Dios. Te levantas y muévete. Ese es mi consejo basado en las Escrituras. No dilates el llamado de Dios. Tú no debes informar a Dios de si eres o no eres capaz de hacer las cosas. No hay nada que consultar con Dios. Una vez que Dios te dio la orden de mando, de marcha, tú marcha sin temor y en obediencia. Dios nos llama a todos nosotros, cada uno de nosotros los que estamos en este recinto y cada cristiano que pasa por la cruz, todos nosotros somos llamados a una tarea. Y la tarea que nos compete a todos es de ir y predicar a Cristo, de evangelizar, de hablar a otros, porque se nos está acabando el tiempo. No necesitamos mandar espías para informar a Dios si tengo la capacidad de servirle en el área que el Señor demanda de nosotros. Termino con este versículo de Jesús y oramos. Mateo 16, 24, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermano, hermana querida, dejémonos de tonterías, agarra esa cruz que has tirado en el suelo, cárgatela al hombro y comienza a caminar con esa cruz, que es la cruz del sacrificio, la cruz del valor y la decisión. No necesitas informar a Dios. Dios conoce quién eres y qué tanto podemos. Y si Dios nos llama, es porque Él sabe y sí podemos. Y tal vez no podemos por nuestros méritos, pero podemos por el poder de Dios, que es el que hace la obra en su pueblo y para su gloria. Padre, gracias te damos por este incidente que nos recuerda que tú no envías espías, no necesitas que los hombres te informen de nada.
Necesitamos que tú nos informes a nosotros. Y el pueblo había sido informado que esa tierra ya había sido entregada, que debían entrar. Por lo pronto, entonces, daba clara información de que ellos serían victoriosos contra cualquier obstáculo que se levante. Pero fueron rebeldes, no confiaban en ti, Señor. Y eso es lo que vemos a través de la historia. Josué fracasó y los demás que entraron a la tierra fracasaron porque eventualmente desobedecieron, no moviendo a la gente, y terminaron siendo un obstáculo que hizo marca en la historia nacional de Israel. Ayúdanos como iglesia a no cometer los mismos errores, que no sea el mundo el que se nos meta adentro, sino que nos metamos nosotros adentro del mundo con el Evangelio. Y cuando nos llamas a hacer algo, Señor, que vayamos decididos a hacer lo que nos mandas para darte gloria y honra en actitud de obediencia y consagración suprema. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.